A Tamara Herrera, quien es economista y a quien agradecemos muchísimo el tiempo para atendernos. Tamara, bienvenida en compañía, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Queremos entender un poquito, sobre todo en este momento, el anuncio de Citibank que planea precisamente vender estas toneladas de oro venezolano. Entendemos que, y sabemos, para nadie es un secreto ni en Venezuela ni en el mundo, que el régimen de Nicolás Maduro ha recurrido al oro de las reservas venezolanas para obtener efectivo, para tratar de subsanar o como quien dice, tapar con pañitos húmedos las deudas importantes que tiene a nivel internacional, y precisamente ha sacado oro venezolano del país en algunos momentos sin destino anunciado previamente, y tampoco con una luz verde, o como quien dice, con el permiso establecido por la Asamblea Nacional para que este proceso ocurra. ¿Qué es lo que está sucediendo, o a nivel económico, cómo podemos entender esto que está pasando con los recursos venezolanos? A ver, todo esto es una manifestación más de un proceso en el cual se fueron agotando los activos, los recursos financieros del gobierno, y desde el año 2015 en particular, el Banco Central concentró su atención sobre el oro en dos frentes. Por un lado, se dedicó activamente y cada vez más intensamente a comprar oro en la zona de Guayana, en el Callao, pagando incluso los precios de mercado a la pequeña minería, que era la que tomaba el oro. Toda esa región está en este momento explotada, no solo en vías de oro, sino con acuerdos que la población, que nosotros los venezolanos desconocemos. Y hay muchos sectores: el sector militar, el paramilitar, el sector indígena, el sector de la pequeña minería y el Banco Central. El Banco Central es la parte más formal de este asunto, que se ha dedicado a tratar de canalizar el oro para certificarlo y tenerlo precisamente como un activo, en vista de que la producción petrolera no es suficiente. Se agotó el crédito internacional desde el año 2014, no hay forma que nadie tenga credibilidad en ningún plan, y ese es el recurso al cual se ha ido haciendo uso. Pero tiene que entenderse dos cosas. Una cosa es cuando se explota y se exporta clandestinamente, que es lo que lamentablemente está ocurriendo y no se puede cuantificar. Y otra cosa es cuando el Banco Central va agarrando esas pequeñas cantidades, hace digamos así, un pequeño lote, lo purifica, lo certifica y lo tiene que enviar al exterior para que pueda ser vendido o utilizado como garantía. Si no está certificado por un banco internacional del mundo aceptado por todos, no pueden realizarse esas operaciones porque no tiene credibilidad la calidad del oro. Este caso de lo del Citibank es una de muchas operaciones, y con eso voy a la otra parte de la actividad del Banco Central con el oro, que empezó a vender lo que se llama el oro monetario, es decir, el oro que está en nuestras reservas internacionales. Ese es el oro precisamente purificado, certificado internacionalmente, que califica como reserva internacional. Ese oro empezó desde el 2015 a ser utilizado como garantía de préstamos. Como no había quien prestara, entonces se hacían, y se han hecho y todavía están por vencer varios de esos préstamos. Se hacen lo que llamaban un canje de oro. Entonces el Banco Central se endeudaba poniendo el oro como garantía, recibía el dinero, y al vencimiento del plazo, sea de un año o de dos, entonces se tiene que devolver el dinero recibido más la comisión que haya lugar, y se libera el oro y se vuelve a la propiedad de Venezuela, sea que esté aquí o en un banco custodio. ¿Qué pasó en esta ocasión, y que no es la primera vez que pasa? Que Venezuela no tuvo el dinero para honrar ese préstamo, y en consecuencia pierde la garantía. En esta ocasión lo que se hizo es cerrar el acuerdo. Entonces, bueno, se cerró la operación, y generalmente esas operaciones
están acompañadas de un monto adicional, porque yo me endeudo, te entrego ese oro como garantía, pero como el oro a lo largo de ese año del préstamo puede fluctuar su valor, entonces se conviene lo que se llama un margen, una reserva para esas fluctuaciones. Ese es el dinero que le puede quedar a Venezuela una vez que no cumplió con el préstamo, entonces pierde su oro, pero le queda ese margen. En este momento entiendo que la situación es que Citibank, su labor no es acumular oro, o no decidió tener el oro que quedó en sus arcas y va a proceder a venderlo. Ya ese oro no es propiedad de Venezuela porque fue entregado en garantía en un préstamo o canje que no se cumplió. Estamos conversando con Tamara Herrera, economista, sobre esta situación, esta operación de Citibank que ha tomado control de toneladas de oro, en una operación que obviamente se está basando en un contrato, es decir, en un acuerdo entre el país y el Citibank. No es que se está apropiando indebidamente de estas toneladas de oro. Usted hablaba, Tamara, de que no es esta la única operación de este tipo que se ha realizado en los últimos años, pero con toda esta opacidad con la que se han manejado los recursos en nuestro país, ¿cómo saber el gran daño que se le puede estar haciendo a las finanzas de Venezuela con operaciones de este tipo, que pueda repetirse una situación como esta en los próximos meses, en los próximos años? Bueno, fíjense, ahí hay dos cosas que creo que es importante aclarar. Las operaciones de canje en sí mismas no tienen nada de ilegal, ¿ok? Son unos contratos, e incluso el Banco Central toda la vida hacía pequeñas, es decir, de muy corto plazo, para sacar una rentabilidad de las reservas en oro, y no hacía grandes cantidades, no lo hacía para financiarse, que es lo que empezó a hacer el Banco Central. Cuando el gobierno ya no tiene acceso a financiamiento internacional, porque los mercados no lograron nunca convencerse de sus planes económicos y la sostenibilidad, entonces no tuvo más remedio que involucrar al Banco Central a endeudarse el Banco Central para conseguir ese dinero, y el Banco Central entonces entregó en garantía esas porciones de oro. Esas operaciones fueron muy intensas desde principios del 2015 y también duraron al 2016, y se van a estar venciendo hasta el 2021. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero más o menos importante. Sí. La mayoría de las veces se honró, es decir, al vencimiento yo pagué y me dieron mi oro de vuelta y listo. Pero sí, claro, como bien señalaste en tu pregunta, la opacidad es absoluta. Parte de ella uno puede hacerle seguimiento indirecto, porque todavía el Banco Central publica balances, aunque no señala ni las características ni las condiciones de su operación. Cada vez hay que despejar con más dificultad cuánto oro hay, y ya no acostumbra a decir ni siquiera cuánto es lo que está en Venezuela y cuánto está en bancos custodios. Que ese es precisamente el problema, sí. Precisamente, Tamara, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Igual tenemos que conversar nuevamente sobre el tema para tratar de entender a profundidad cómo nos afecta eso a nosotros como ciudadanos específicamente, y lo vamos a hacer en una próxima oportunidad. Claro que sí. Estábamos escuchando a la economista Tamara Herrera un poco para entender qué pasa con el oro venezolano que Citibank planea vender precisamente. A las 3 de la tarde hacemos la pequeña pausa que nos corresponde, y después regresamos con la segunda hora de En Compañía. Siga conectado con el Circuito de Éxitos.